Son Mantallapa que rimaremos Afrique. Muy feliz de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y desde el fondo de mi corazón que nuestras voces se escuchen, y todo eso es alentador. Desde hace varias décadas, las mujeres indígenas articuladas al Foro Internacional de Mujeres Indígenas, redes regionales como el Enlace Continental de las Américas y organizaciones nacionales y locales, venimos promoviendo el reconocimiento explícito de nuestros derechos individuales y colectivos en los marcos normativos internacionales y nacionales. Considerando que los instrumentos existentes no reflejan plenamente nuestras realidades, nos llena de esperanza que el Comité CEDAW haya decidido caminar hacia la adopción de la recomendación general. Debido a múltiples formas de discriminación que son producto del racismo, colonialismo y el patriarcado, las mujeres indígenas somos excluidas de los espacios de ejercicio del poder. Cuando en los instrumentos de derechos políticas y leyes se habla de mujeres en general, se invisibiliza la discriminación racial histórica y estructural que enfrentamos como mujeres mayores, jóvenes y niñas indígenas, desconociendo los derechos colectivos. Cabe precisar que nuestros derechos individuales están estrechamente vinculados con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblos, particularmente el derecho a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado. Ante este contexto, la Recomendación General abre una gran oportunidad para facilitar la interpretación de los derechos que ya nos amparan por medio de la CEDAW y orientar a los estados a adoptar medidas efectivas para materializar nuestros derechos como mayores, adultas, jóvenes y niñas, incluyendo las mujeres con discapacidad. Las mujeres indígenas somos diversas por geografía y estatus migratorio, grado de escolarización, formación profesional y medios, se fueron los 7 minutos, y medios de subsistencia, la situación económica, la espiritualidad, género y orientación sexual y discapacidad, entre otros aspectos. Se suele pensar que solo estamos en el área rural, lo cual no es real, como lo han explicado anteriormente. Las mujeres indígenas de todas las regiones enfrentamos múltiples formas de violencias que atentan contra nuestros derechos, pero principalmente contra la dignidad humana e integridad física y espiritual. Estas violencias se manifiestan de diferentes formas en nuestras vidas, incluyendo conflictos armados, despojos de territorio, modelos económicos excluyentes, interpretación discriminatoria de las leyes, inseguridad alimentaria, crisis climática, sustancias tóxicas que dañan nuestra salud reproductiva y criminalización de las defensoras de estos derechos colectivos, además de la explotación sexual y feminicidio. Estas violencias arraigadas en el colonialismo, el patriarcado y otros sistemas de opresión anulan nuestros derechos a la participación. En este sentido, nos gustaría que la participación plena, representativa y efectiva en la vida política, económica, social y cultural sea la puerta de entrada a otros derechos y a la vez un factor fundamental para garantizar la rendición de cuentas sobre las obligaciones asumidas por los estados. Nadie sabe mejor que nosotras qué medidas se deben adoptar para materializar nuestros derechos. Por ello, queremos contribuir a las soluciones. Las mujeres indígenas no estamos suficientemente representadas en ninguno de los poderes del Estado. Asimismo, en la mayoría de los países no existe institucionalidad que garantice nuestra participación efectiva en la toma de decisiones. Si bien en algunos países se ha avanzado en la creación de mesas de trabajo, secretarías y otros mecanismos específicos, estas instituciones no cuentan con jerarquía dentro del Estado, tampoco tienen capacidad técnica y menos fondos que permitan la inclusión transversal de nuestras propuestas en el diseño de implementación, monitoreo y evaluación de esas políticas, programas y servicios públicos, lo que limita todo. Y la poca inclusión y participación de mujeres indígenas en el Estado, en la vida política y pública en general, se debe
como lo dijeron, al racismo, el patriarcado, los estereotipos negativos y los sistemas electorales discriminatorios, ¿no? Y hay otros factores relacionados, por ejemplo, con las barreras lingüísticas, la distancia geográfica. Además, las mujeres indígenas aspiramos a ejercer cargos políticos y enfrentamos múltiples formas de violencia política que incluyen, por supuesto, acoso, amenazas, difamaciones, descalificaciones, censura, sustituciones arbitrarias y discriminación en medios de comunicación y en organizaciones políticas. Cuando denunciamos estas violencias, nos enfrentamos a una situación de justicia discriminatoria, con corrupción e impunidad. La falta de datos desagregados y de un análisis interseccional de las barreras que limitan nuestra participación política dificulta la correcta y efectiva aplicación de las medidas de acción afirmativa como la paridad, la alternancia y las cuotas. Es indispensable y sigue siendo un reto garantizar una participación efectiva de mujeres jóvenes en los procesos de consulta previa, libre e informada, donde nuestra participación sigue siendo menor a la de los hombres y muchas veces nuestras propuestas no son aceptadas. Generalmente estas consultas se realizan sin pertinencia cultural y de género, dificultando significativamente la participación de las mujeres que son madres o que enfrentan otras barreras para la participación. Las mujeres indígenas ejercemos roles fundamentales en nuestros pueblos y comunidades. Sin embargo, se entiende como natural que los cargos de autoridad en los sistemas propios de gobernanza sean reservados para los hombres. Si bien estas mentalidades vienen cambiando lentamente, es necesario tomar medidas específicas para fortalecer la actoría de las mujeres indígenas en el marco de la libre determinación de los pueblos. La criminalización y la persecución a las defensoras indígenas y a la falta de apoyo al fortalecimiento organizativo de mujeres indígenas, jóvenes y niñas es indispensable. Los estados tienen que mirarnos también como aliadas estratégicas para implementar y defender los recursos que todavía existen en nuestros países. Por estas razones nos permitimos hacer algunas recomendaciones. Una de las principales para nosotros es que los estados deben armonizar los marcos normativos nacionales relacionados con la participación en la vida pública y política. Urge adoptar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres indígenas todo lo que tiene que ver con medidas específicas para mujeres indígenas. De manera complementaria, es necesario promover la aplicación de medidas de acción afirmativa con enfoque de género, intergeneracional, intercultural e interseccional para asegurar la representación en el ejercicio del poder. A fin de aumentar la participación en el Estado, creemos que es indispensable promover espacios de formación política, fortalecimiento de capacidades y de liderazgo, priorizando a las jóvenes y las niñas indígenas, garantizando la educación básica y superior de calidad. Los estados también deben capacitar a funcionarios y funcionarias de la administración pública sobre los derechos individuales y colectivos, la situación y las demandas de las mujeres indígenas. La incorporación del enfoque intercultural, intergeneracional, de derechos, de género e interseccionalidad en las políticas públicas se hace indispensable, así como el sistema de educación pública responsable de la formación integral para una ciudadanía intercultural de toda la sociedad, no solamente de las indígenas. Nos parece importantísimo crear y fortalecer institucionalidad y mecanismos de participación específicos para las mujeres indígenas, aparte de otras. Finalmente, quisiera decir que para nosotras es una gran oportunidad el proceso que ha iniciado CEDAW y sobre todo con nuestra participación. Muchísimas gracias y hay esperanza para construir la inclusión y nos veamos en todas las leyes, tanto internacionales como nacionales, con esta
recomendación general que ha de hacer que los estados también se fijen en nosotros. Gracias.